Entonces, es muy obvio al hacer un cariotipo de un embrión que es un ser humano. Para formar un embrión, o sea, para que todos nosotros hayamos empezado a vivir, recibimos de nuestro padre 23 cromosomas y de nuestra madre otros 23 cromosomas, ¿sí? Entonces, el espermatozoide tiene la mitad, el óvulo tiene la otra mitad, y cuando se unen, ¿sí?, se forma algo que se llama ya algo diploide, que son 23 pares de cromosomas. O sea, en total sería ya 46 cromosomas. Y se van clasificando, sí, número 1, 2, 3, 4, y el último par, que sería el par 23, se llama el par sexual. Entonces, en el hombre, ¿sí?, el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Y la mujer, dentro del par sexual, tiene 2 cromosomas X. Cuando se forma el óvulo y el espermatozoide, solamente uno de los dos se va al óvulo o al espermatozoide. Entonces, al irse cruzando es que tenemos 50% de probabilidades de tener una nena y 50% de probabilidades de tener un varón. Entonces, dentro de la especie humana hay la misma probabilidad de que sean varones o mujeres los hijos de un matrimonio. La reducción, ¿sí?, del número de cromosomas humanos a 23, o sea, son 46, para reducir a 23, eso se logra a través de un proceso que se llama meiosis. Y ese proceso es complicadísimo. Entonces, lo primero que pasa es que esos cromosomas, que están todos entreverados, digamos, dentro de la célula, primero se encuentran los que son iguales, ¿sí? El 1 se encuentra con el 1, el 2 se encuentra con el 2 y así sucesivamente. Después se duplica la cromatina, o sea, se duplica todo el material genético. Después se ponen uno frente al otro y se produce un intercambio de material genético en un proceso que se llama crossing over. De tal manera que al formarse a través de la meiosis 1, 2 células y después a través de la meiosis 2, 4 células, ninguna de esas 4 células va a tener un material genético repetido, ¿sí? Cada uno de los espermatozoides, digamos, va a tener un material genético único e irrepetible, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo a través del cual se asegura la diversidad de todas las especies en el mundo. Entonces, este proceso en el varón comienza con una célula madre, digamos que sería esta, que se llama espermatogonio. Ese da el espermatocito primario y el espermatocito primario, a través de la meiosis 1, da 2 espermatocitos secundarios y cada espermatocito secundario, a través de la meiosis 2, forma 4 espermátidas, ¿sí? Esas espermátidas, después por un proceso de diferenciación, van a formar los espermatozoides. Entonces, en la meiosis masculina se forman en cada división meiótica 4 espermatozoides. En el caso de la mujer es muy diferente. Lo que pasa en la mujer es que el ovocito 1, al dividirse, forma un gran ovocito secundario y un pequeño cuerpo polar que no sirve para nada. Y cuando se produce la meiosis 2, se produce también un ovocito maduro y otro cuerpo polar que tampoco sirve para nada. Y esto, digamos, una de las causas por las cuales ocurre es que el óvulo se tiene que quedar con todo el citoplasma, porque el óvulo es una célula enorme, ¿sí?, que está capacitada como para después dar paso al embrión. Lo único, digamos, que entra al ovocito es el núcleo del espermatozoide, ¿sí? Todo el resto no entra, todo el resto lo aporta el óvulo. Entonces, cada mujer nace con más o menos 1 a 2 millones de ovocitos primarios en una etapa que se llama meiosis 1. Así permanece a lo largo de toda la vida, digamos, hasta que en cada ciclo de la mujer, cada ciclo, digamos, entre la menstruación y la siguiente menstruación, sería un ciclo, en cada ciclo un ovocito primario completa la meiosis 1
y da origen a un gran ovocito secundario, que sería este, y un pequeño cuerpo polar. Esos inician la meiosis 2, pero solo llegan a la mitad del proceso y ahí se queda. Cuando en un ciclo se produce la ovulación, ¿sí?, el óvulo sale del ovario en ese estado en la mitad del proceso de la meiosis 2. Y la meiosis 2 solamente se completa si el espermatozoide atraviesa una membrana que rodea al ovocito y si esa membrana del espermatozoide empieza la fusión con la membrana del ovocito. En ese caso, y solamente en ese caso, ese ovocito secundario va a dar un gran óvulo que se une al espermatozoide y otro cuerpo polar que no sirve para nada. Entonces, acá tenemos lo que sería un folículo que le llamamos folículo de De Graaf, que ya está a punto de ovular. Entonces, en el folículo de De Graaf, todas estas son células del folículo que lo rodean. Tenemos el ovocito y acá adentro ya se ve el primer cuerpo polar, que queda así como en un costado y que eso no va a servir para nada. Y cuando ese ovocito es ovulado, perdón, me fui perdón, ahí está. Cuando ese ovocito ovula, digamos, cuando sale del ovario, sale con un grupo de células alrededor que se le llama corona radiada, que son células foliculares, y solamente si un espermatozoide atraviesa esa corona radiada y llega al contacto con la membrana del ovocito, solamente en ese caso se produce la segunda división meiótica y se forma el segundo cuerpo polar. O sea que en ese momento recién se dividen los cromosomas, ¿sí? Hasta ese momento estaban 46 y ahí se produce la última división meiótica. Eso asegura la estabilidad genética, la estabilidad de esos cromosomas que estuvieron toda la vida de la mujer ya ahí, ¿sí?, y les asegura una estabilidad para que ahí recién se forme, digamos, la diferenciación total de los cromosomas que van a unirse al espermatozoide para dar origen al nuevo embrión. Entonces, esta división, nuevamente, tiene un altísimo grado de complejidad, ¿sí? Uno lo dice rápido, pero es complejísimo. Entonces, al inicio de la meiosis 2, la célula, digamos, diploide, digamos, que tiene 23 pares de cromosomas, primero duplica todo su material genético, después se encuentran los cromosomas homólogos, después, gracias a los microtúbulos y a los centríolos, pueden formar este uso, se llama uso mitótico, y todos los cromosomas, los 23 pares de cromosomas, se alinean en la mitad de la célula, en el ecuador de la célula, digamos, ¿sí?, en la mitad. Se ponen todos así en la mitad. Y después se separan, ¿sí? Un cromosoma 1 se va para allá, otro cromosoma 1 se va para acá. Un cromosoma 2 se va para allá, otro cromosoma 2 se da para acá. Y después entonces se dividen esas dos células y se forman otra vez dos células diploides. Entonces, uno puede decir, sí, así, se duplica el material genético. Parece fácil, se duplica el material genético. Pero esto es complicadísimo también. Cada cromosoma está formado por algo que está enrollado, 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 enrollado 1.000.000 de veces. Es una tirita, ¿sí?, una tirita de material genético que está súper enrollado sobre sí mismo y además está otra vez enrollado a través de unas proteínas que se llaman histonas, que también protege. Entonces, esa línea de material genético tiene que separarse, gracias a unas enzimas, se separan las dos cintas del material genético y ahí se duplican y después se tienen que separar cada una de esas cintas y unirse, la celeste con la celeste, el azul con lo azul. Es súper complejo y evidentemente hay miles de cosas que pueden salir mal
Y lo que uno se tendría que maravillar, o sea, yo me maravillo, es de que en la mayoría de los casos esto sale bien. O sea, que en la mayoría de los casos se separan, se duplican y se vuelven a separar fantásticamente, ¿no? O sea, es como, wow, qué maravilla, qué perfección que tiene este sistema. Entonces, hace un rato decíamos, para que pueda completarse la segunda división meiótica, tiene que entrar el espermatozoide al óvulo. Lo decimos así, parece fácil, pero es complicadísimo nuevamente, ¿sí? Entonces, el espermatozoide, que está acá, tiene en la puntita algo que se llama acrosoma, que tiene unas enzimas que le permiten, ¿sí?, primero, atravesar la capa celular periovasitaria, esa cantidad de células que estaban ahí alrededor, que se llamaba corona radiada, de células foliculares, y eso lo hace gracias a la enzima hialuronidasa. Después tiene que atravesar la zona pelúcida, que es otra barrera de glicoproteínas, y eso lo consigue gracias a una enzima que se llama acrosina. Después llega un momento en que se fusiona, ¿sí? Se fusiona la membrana del óvulo con la membrana del espermatozoide. Y ese es el momento crucial. Al fusionarse la membrana del óvulo con la membrana del espermatozoide, se produce la segunda división meiótica y ahí estamos ya en condiciones de que se una el material genético. Solamente entra, como decía hace un rato, el material genético del espermatozoide dentro del óvulo. No entra el cuello, donde están todas las mitocondrias. Acá están todas las mitocondrias, eso no entra. Y tampoco entra la cola. Y el óvulo, una vez que ingresó el material genético, el núcleo de un espermatozoide, impide que entren otros espermatozoides, liberando unos gránulos que modifican la zona pelúcida, que sería esto, de tal manera que impide totalmente que otro espermatozoide pueda ingresar. Acá tenemos fotos reales tomadas por Lennart Nilsson de un espermatozoide dentro de la trompa y de un óvulo dentro de la trompa, ¿sí? Entonces, acá tenemos el óvulo, estas son todos los pliegues que tiene la trompa por dentro. Si yo miro eso con mucho mayor aumento, veo que dentro de las trompas hay dos tipos de células, células que producen alimento para el óvulo y el espermatozoide y posteriormente para el embrión, y otras células que se llaman células ciliadas, tienen como unos pelitos, que se mueven todos esos pelitos sincrónicamente de hacia afuera hacia adentro, de tal manera que pueden llevar al óvulo, fecundado o no, hacia el útero, porque el espermatozoide nada contracorriente desde el útero hacia el tercio externo de la trompa, donde se va a producir la fusión del óvulo con el espermatozoide. Pero el embrión tiene que llegar adentro del útero. Entonces las células generan una corriente, ¿sí?, que va en contra y puede llevar otra vez al ovocito dentro del útero. Acá tenemos la proporción de tamaño. Esta es una foto real de un óvulo y un espermatozoide. El espermatozoide humano mide 5 micras de diámetro y tiene 50 micras de longitud. En 1 centímetro entran 200 espermatozoides en fila, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, así, en fila, 200 espermatozoides entran en 1 centímetro, para que se imaginen lo chiquititos que son. Y el óvulo humano mide 200 micras de diámetro, ¿sí? Es 40 veces más grande que el espermatozoide. Y acá tenemos también una foto real tomada por Lennart Nilsson del instante de la fecundación. Acá ya tenemos toda la cabeza, toda la cabeza del espermatozoide ya atravesó este grupo de células que sería la corona radiada y ahí solamente ya queda fuera la cola. Entonces ese es el instante en que se están fusionando el óvulo con el espermatozoide
y ese es el instante de la fecundación. Un ratito después ya tenemos que están dentro del citoplasma del ovocito, esto ya es un embrión, tenemos el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino y ya empiezan, ¿sí?, a fusionar su material genético para unir los 23 cromosomas del hombre con los 23 cromosomas de la mujer para formar los 46 cromosomas unidos de este nuevo ser humano que es el embrión. El día 2 ya vemos que ya se dividió en dos ese embrión unicelular, ahora ya es un embrión bicelular. Para el día 4 ya tiene múltiples células. Para el día 5 o 6 ya estamos en etapa de blastocisto y el día 8 ya tenemos al blastocito iniciando la implantación en el endometrio, ¿sí? Estas son células reales tomadas dentro del útero por Lanzol, ¿sí? Entonces, acabamos de ver fotos de lo que ocurre dentro del cuerpo humano en la fecundación. Pero también existe, digamos, seres humanos que inician su vida in vitro, en una cápsula de vidrio. Acá tenemos esos embriones, 2 días de vida, 3 días de vida, 4 días de vida, 5 días de vida. Entonces, este embrión también es un ser vivo humano. Entonces, la gran pregunta es, si es engendrado in vitro, ¿se lo puede manipular, congelar, descongelar, descartar, sacarle células para estudio cromosómico, etcétera, solamente por el hecho de que la fecundación, unión del espermatozoide con óvulo, se haya realizado in vitro? Acá tenemos la historia de cómo comenzó la fecundación in vitro. En 1978 fue el nacimiento de Louis Brown, primer bebé fruto de fecundación in vitro y transferencia embrionaria. Porque primero se produce al embrión en una cápsula de vidrio, pero después tiene que ser trasladado a un útero, y eso se llama embriotransfer, transferencia embrionaria. Y acá tenemos a Robert Edwards y Patrick Steptoe, que fueron los que, digamos, formaron y lograron, digamos, este paso. Eso fue en 1978. En 1981 se casó Lady Di con el príncipe Carlos. En 1982, la reina de Inglaterra crea la Comisión para el Desarrollo de Principios para la Regulación de la Fecundación in vitro y la Embriología, presidido por la filósofa María Warnock, que era una filósofa de la corriente utilitarista, discípula de Hume. Entonces, solamente por saber quién dirigía la comisión, ya sabemos cuál va a ser el resultado. En 1984 fue la publicación del informe Warnock, en que la conclusión fue que el embrión humano debe ser protegido, pero la fecundación in vitro y la investigación en embriones se admite hasta el día 14, en que aparece la línea primitiva, cistio, del proceso donde las células, ¿sí?, mediante la gastrulación, se organizan en 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, y el sistema nervioso central deriva de esta placa neural. Entonces, por eso pusieron este límite arbitrario del día 14. Lamentablemente, este informe fue utilizado posteriormente para legalizar la fecundación in vitro con embriotransfer, y ese límite arbitrario de 14 días se usó para permitir el uso, corriente utilitarista, se usa, permitir el uso de embriones humanos. El utilitarismo tuvo más peso en la ley y en la opinión pública que la voz de los genetistas, los médicos y los biólogos, que eran miembros de la comisión, que estuvieron en contra de esto, pero que no pudieron tener el peso necesario. En el informe Warnock, después de decir que se puede usar al embrión hasta los 14 días, al final sale la lista de personas que estuvieron en contra de eso, ¿sí? Pero eso, por supuesto, ya nadie leyó. La parte filosófica tuvo más peso que la parte biológica. Y además, esto generó gran rédito económico para Inglaterra.
porque obviamente ellos lo lograron por primera vez, ellos lo patentaron y ellos siguen ganando muchísima plata gracias a todos estos procedimientos. Entonces, ¿qué es la reproducción artificial? Se le llama asistida, pero en realidad es sustituida. Por ejemplo, yo ahora estoy usando un micrófono. El micrófono asiste, me ayuda para que ustedes me escuchen. Pero si yo, en vez de tener este micrófono, tuviera un aparatito y hubiera allá afuera otra persona hablando en vez de mí, y ustedes estuvieran escuchando a esa otra persona, eso sería algo sustituido. Ya no sería una ayuda, una asistencia, sino una sustitución. Y eso es lo que ocurre en la reproducción artificial. Se sustituye a los padres. La reproducción artificial es un conjunto de técnicas que permiten la procreación fuera del proceso natural. Emplea espermatozoides y óvulos humanos y hay distintos tipos. Por ejemplo, la inseminación artificial es uno de los tipos, después está la fecundación in vitro clásica, después ya se hizo un segundo tipo, que es la fecundación por ICSI, inyección intracistoplasmática de gametos, y después apareció una tercera que se llama INVOcell, que después también se hace la transferencia embrionaria. La clasificación es múltiple, dependiendo qué tomo en cuenta. Puede ser homóloga, si los gametos son del matrimonio que está pidiendo ese procedimiento. Puede ser heteróloga, si o el esperma o el óvulo o las dos cosas son fuera de la pareja. Se puede hacer con embriones propios o se puede hacer con embriones comprados, que le suelen llamar donados, pero en realidad son comprados, o pueden ser también con embriones adoptados, que es algo que hoy en día algunas parejas están haciendo para salvar a los embriones de una muerte segura. Puede ser hecha en fresco, o sea que se hace la fecundación in vitro e inmediatamente se le transfiere a la madre, o se puede congelar primero y después se descongela y después se le transfiere a la madre. Y también puede ser la gestación en el cuerpo de la madre o puede ser una gestación subrogada, o sea que se le pone el bebé en la panza de otra mujer que no es su mamá para que ella lleve adelante la gestación durante esos 9 meses. Entonces, en la inseminación artificial lo que se hace, perdón, no puedo tomar con este micrófono. Bueno, en la inseminación artificial, primero lo que se hace es la recogida del semen, después el esperma se introduce en el cuerpo de la mujer con una jeringa que atraviesa la vagina y mete, digamos, los espermatozoides acá dentro del útero. La fecundación ocurre en la trompa de falopio, o sea, los espermatozoides tienen que ir hasta la trompa, encontrarse ahí con el óvulo y ya se produce la fecundación dentro del cuerpo de la mujer. Después, si hay implantación en el útero, el resto del embarazo transcurre en forma natural. Antes, lo que se hace es, desde el inicio del ciclo, hacer una estimulación ovárica. Cuando ya hay un folículo o varios folículos listos como para ovular, se induce la ovulación con una inyección y una vez que se produce la ovulación, se realiza la inseminación artificial. Normalmente en un ciclo natural, un óvulo ovula. En cambio, cuando se hace estimulación ovárica, muchos óvulos ovulan. Esa es la gran diferencia entre un ciclo sin estimulación ovárica y con estimulación ovárica. ¿Cuáles son los riesgos para la mujer? Primero, la hiperestimulación ovárica, que es un cuadro en el cual la mujer empieza a tener baja volumen de sangre, edemas, hidrotórax, ascitis, puede tener daño cardíaco, pulmonar, hepático, falla renal, bueno, 1000 cosas e incluso morir. O sea, 1000 cosas pueden pasar y se puede morir solamente por el hecho de que le hayan hecho una estimulación ovárica. Si no ocurre, digamos, el cuadro de hiperestimulación ovárica, puede ocurrir una gestación múltiple, que en el ser humano lo normal es un bebé por
ciclo, un bebé por embarazo. En el ser humano, la gestación doble, o sea, mellizos o gemelos, ya se considera anormal, porque el útero humano está preparado para llevar un embrión. Pero 2, 3, 4, 5, etcétera, ya es una gestación múltiple y es anormal. Acarrea muchísimos riesgos para la mujer. Pero además, ¿sí? Fíjense hasta lo grotesco que es, pobre mujer, ¿no es cierto?, tener 8 embriones adentro de la panza, ¿sí? Es imposible que lleguen a término 8 embriones, porque imagínense un útero que está preparado para uno, es imposible que crezca el tamaño suficiente el útero y el abdomen como para que 8 bebés lleguen a término. También esta mujer sufre muchas alteraciones metabólicas porque al ovular muchos óvulos, todas las inyecciones y todas las cosas que le ponen para lograr eso producen mucha alteración hormonal en el cuerpo. Y todo esto además va acompañado de alteraciones físicas, psíquicas, emocionales, ¿sí? No es un proceso así, sí, me voy a hacer una estimulación ovárica. Es algo súper complicado y súper riesgoso para la mujer. Y el embarazo de 3 o más embriones, además, puede prevenirse haciendo un control ecográfico del número de folículos maduros antes de hacer la inseminación. O sea, incluso en el caso de que yo haga una estimulación ovárica, yo si hago un control ecográfico de cuántos folículos están creciendo, yo le puedo decir a la pareja, mira, tenés un folículo, probablemente te vas a quedar embarazada de un bebé. Tenés 2 folículos, probablemente te vas a quedar embarazada de 1 o 2 bebés. Y si tiene 3 folículos o más, le tengo que decir, no podés tener relaciones con tu marido este ciclo. No podés, porque el embarazo de trillizos, cuatrillizos, etcétera, es totalmente anormal y pone en riesgo la vida de la madre y de los niños. Hay mucha morbilidad, o sea, riesgo de enfermedad y de muerte en los bebés que sobreviven. Muchos mueren antes de nacer, pero los que sobreviven, ¿sí? Fíjense lo que es: trillizos, cuatrillizos, quintillizos, sextillizos, septillizos, octillizos. En todos los casos están en terapia. En todos los casos están con una cantidad de sondas, cables, etcétera, y van a tener una cantidad de secuelas. Los embarazos múltiples para la madre implica riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional, contracciones prematuras que hacen que la mujer tenga que estar con reposo prolongado muchas veces los 9 meses del embarazo. Anemia, hemorragias posparto, porque el útero está así gigante, ¿sí? Y después no se contrae rápido y empiezan las hemorragias. Los riesgos para los bebés son principalmente la prematuridad y la restricción de crecimiento. O sea, que además que nacen prematuros, son demasiado chiquititos y tienen muchas complicaciones. Los bebés sí o sí entran en terapia y en la terapia, por supuesto, se les mete cable, sonda, una cosa, otra cosa. Entonces eso tiene, a su vez, muchísimos riesgos de infecciones intrahospitalarias. Tienen dificultad respiratoria, digestiva, neurológica, bajo peso al nacer, muchas veces anomalías congénitas, problemas de visión, como la retinopatía del prematuro, que se quedan cieguitos antes de nacer, antes de salir de la terapia, etcétera, ¿sí? O sea, un gran largo etcétera. Bueno, ahora pasamos a la segunda técnica, que es la fecundación in vitro. En la fecundación in vitro se hace nuevamente una estimulación hormonal para lograr una ovulación múltiple, pero en vez de dejar esos ovocitos ahí adentro del ovario, lo que se hace es una punción ovárica por vía transvaginal, ¿sí? Entonces, a través de la vagina, ¿sí? Se pincha el ovario, muchas veces se pincha cada folículo para sacar y aspirar todos los ovocitos de adentro del ovario. Y del otro lado la misma cosa. Entonces, esa punción ovárica para la aspiración de los ovocitos conlleva en sí misma un alto riesgo de hemorragia intapélvica, porque se está pinchando con una aguja el ovario muchas veces, entonces muchas veces ese ovario queda sangrando. Después se hace la recogida del semen, que puede ser por autoestimulación masculina o se puede hacer por punción y aspiración
de los espermatozoides, ya sea a nivel de los epidídimos o a nivel de los testículos. Después se hace la unión de los espermatozoides, ¿sí?, con los ovocitos, y si se produce la fecundación, entonces se produce la incubación de esos embriones en una estufa. Como mínimo, los embriones tienen que estar, digamos, incubados en una estufa durante 3 días. Muchos embriones ya mueren antes de llegar al tercer día, pero antes del tercer día no se los puede transferir al útero materno. Entonces, sí o sí se espera 3 días. Y actualmente se espera 5 días en la mayoría de los casos. Y muchos más mueren, ¿sí?, entre ese 0 día y 5 días. Después se le hace un control de calidad a los embriones. Eso Perdón, significa... doctora, Sí. 5 minutos. Dios mío. Estoy muy en el horno, pero comencé un poco más tarde. Entonces, se hace el control de calidad, clasificación, selección de los embriones, y hoy en día en la mayoría de los laboratorios ya se hace esa selección embrionaria a través de inteligencia artificial, y después se hace la transferencia al útero de 1, 2 o 3 embriones, máximo 3 embriones. Y si hay implantación, entonces el resto del embarazo transcurre en forma natural. Ahora tenemos la tercera técnica, que es la inyección intracitoplasmática de gametos. Y acá quiero volver a repasar lo que es la célula, ¿sí? Habíamos dicho que la célula tiene un andamiaje de microtúbulos, que es la que le permite mantenerse como tiene que estar, ¿no es cierto?, y tener un citoplasma normal. En la inyección intracitoplasmática de gametos entra una aguja filosa y pincha, lastima la membrana y el citoplasma para meter un espermatozoide ahí adentro. Entonces, esos microtúbulos y centríolos que eran tan importantes para formar el uso mitótico para que se pueda producir la división de los cromosomas hacia un otro lado, se ve totalmente alterada en muchísimos casos, en la mayoría de los casos. También este segundo proceso de la división meiótica, en el cual el espermatozoide, al entrar en contacto, da el estímulo para que se produzca la segunda división meiótica y se separe el ovocito secundario del segundo cuerpo poral, también se altera, porque no estoy permitiendo que el espermatozoide entre solo en contacto con esa membrana, sino que estoy inyectando un espermatozoide entero adentro del citoplasma del óvulo. Y acá hay algo que es muy grave, ¿sí?, que el ADN mitocondrial, ¿sí?, que está dentro de las mitocondrias, en todos los siglos que antecedieron al ICSI, ¿sí?, eran solamente por vía materna, ¿sí? Dentro del núcleo están los genes, que hay más de 20.000 genes, ¿sí?, pero además, aparte, están las mitocondrias que tienen su propio ADN mitocondrial y que hasta el momento de la aparición del ICSI, esas mitocondrias solamente derivaban por vía materna. En cambio, ahora hay un gran cambio en el cual se inyecta el espermatozoide entero, cabeza, cuello y cola. Se introduce ADN mitocondrial masculino en el citoplasma del ovocito, por ende al embrión, y esto no ocurre en la fecundación natural. Entonces tenemos un gran interrogante todavía de todas las consecuencias que van a haber y se van a ir detectando en estas personas como consecuencia de haber metido ADN mitocondrial masculino dentro de la célula del embrión. El primer ICSI que llegó a nacer, ¿sí?, fue el 14 de enero de 1992 en Bruselas, Bélgica, y fue una técnica desarrollada por el doctor Giampiero Palermo. También hay distintos métodos de congelación, ¿sí? Está, por un lado, la clásica, que es lenta, que genera cristales de hielo
dentro del citoplasma que rompen algunas estructuras celulares, rompen los microtúbulos, rompen algunas estructuras. Y obviamente después esos embriones no van a llegar todos a vivir. Y después está la vitrificación, que es la congelación ultra rápida, que lo que hace es convertir el agua del citoplasma en un estado vítreo, evitando la formación de cristales de hielo. Es más eficaz para la criopreservación de óvulos y embriones. Esa técnica, en 1999, fue el primer nacimiento humano tras vitrificación de óvulos. Y en 2001 fue el primer nacimiento humano tras vitrificación de embriones. ¿Sí? Fíjense, es muy reciente, todavía no se sabe. El cuarto método sería el método IMBO, en el cual se hace la estimulación ovárica, la punción folicular, se hace la obtención del semen, se ponen tanto los óvulos como los espermatozoides en distintos compartimientos de un aparatito de plástico que se llama imbocel, se mete ese imbocel en la vagina de la mujer, se lo deja ahí 3 días, después se retira y se hace la evaluación. Se evalúan los embriones en el laboratorio, igual que en las otras técnicas, y una vez evaluado se puede hacer la transferencia al útero, algunos mueren y otros pueden ser congelados. Lo nuevo, digamos, que introduce el imbocel es que es más barato porque no incluye la estufa. Se usa el cuerpo humano como estufa para tener a los bebés del día 1 al día 3. Entre los embriones que superan el control de calidad y sobreviven hasta el día 3 o 5 después de la concepción, algunos son transferidos a un útero, los otros pueden congelarse. La calidad embrionaria se determina a través de distintos digamos, métodos. Voy a acelerar. Si tienen las 4 células iguales, si hay muchas fragmentadas, etc. Y también se elige al mejor embrión determinando si están bien alineados los pronúcleos, el número de células que tienen, etc. Y otro de los métodos para determinar la calidad es el diagnóstico preimplantacional. ¿Qué es el diagnóstico preimplantacional? Lo que es una biopsia del embrión el día 5 de vida. Se extraen algunas células de la zona del embrión que va a dar lugar a la futura placenta, pero que es la parte fetal de la placenta, y se envían esas células, ¿sí?, que se sacaron, acá se está sacando, acá ya se sacaron, se envían esas células para estudio de los cromosomas. Mientras tanto, se congela a este embrión y el cariotipo informa el número de cromosomas y el sexo. Entonces, los embriones con cariotipo anormal, ya sea trisomías, aneuploidías o cualquier tipo de alteración del cariotipo, se califican como no transferibles. Aunque los padres quieran que se le transfiera su embrión porque tiene síndrome de Down, le dicen no, no son transferibles. Eso es claramente un tipo de eugenesia. Y los embriones con cariotipo normal, entonces pueden seleccionarse, ¿sí? Los padres pueden decir, bueno, quiero que me implanten el varón, la mujer, o el que tenga menos calidad o mayor calidad, y entonces se los descongela para ser transferidos, y algunos mueren también al descongelarse. La finalidad de la transferencia múltiple es intentar la implantación de al menos un embrión, porque si se pone un solo embrión, hay una tasa de 7% de sobrevida, 2, 21, si se ponen 3 es 28 y 4 ya no se hace. Y si se implantan todos, como los embarazos múltiples son de alto riesgo, en algunos países se realiza una reducción embrionaria, que es un aborto selectivo de alguno o algunos. O sea, se mata a algunos para que el embarazo transcurra con menos riesgo. Bueno, después los fines, cómo va a terminar el embrión congelado, son miles de cosas, se los puede descongelar en el futuro, si superan el control de calidad se los puede transferir, se los puede vender, regalar a una mujer para que se le transfieran a ella, pueden ser utilizados para experimentación, ser descartados porque ya expira la fecha tope de congelación.
lo mismo ocurre tanto en la fecundación in vitro como en la INVOcell. Se instrumentaliza el embrión, se lo trata como si fuera una cosa, y la crioconservación también expone al embrión a otras manipulaciones experimentales, ¿sí? Incluso que se lo transfiera a un útero de un mono para ver si prende, digamos, que ya se ha hecho. La fecundación in vitro establece entre la que hizo y el embrión una producción de un objeto, en vez de ser el resultado de una relación interpersonal. Hay millones de embriones congelados de los que nadie se siente responsable. Y esas personas son objetos producidos, ¿sí? No se los considera personas. La fecundación in vitro tiene además la consecuencia de morir millones de embriones, gran sufrimiento a los padres, problemas psíquicos y psicológicos en los padres, en los hijos, cuando el espermatozoide o el óvulo no son de la pareja, sino de alguien que vendió. Además genera la secuela del secreto y una maternidad anónima y sus consecuencias, y el gran peligro de consanguinidad. Se pueden casar entre sí hermanos o medio hermanos sin tener ni idea de que son hermanos o medio hermanos. Entonces, la fecundación in vitro es experimental todavía. En las ratas u otros animales de ciclo vital breve, producidos por fecundación in vitro, en la etapa adulta ya se vio que tienen anomalías morfológicas y de comportamiento. En los seres humanos todavía no sabemos qué va a pasar, porque el primer producto de la FIV, que es Louise Brown, ahora tiene 47 años recién. No sabemos cómo va a envejecer, no sabemos cómo va a llegar a los 50, 55, 60, qué le va a pasar. Acá en esta foto tenía 25 años, el primer producto de ICSI tiene 33 años, el primer producto de vitrificación de óvulos tiene 26, el primer producto de vitrificación de embriones tiene 24. Y hay un artículo ya de 2011 que dice que los niños nacidos de técnicas de reproducción artificial son diferentes a los niños concebidos de forma natural, pero todavía no se sabe por qué. Entonces, ¿por qué se desarrollaron las técnicas de reproducción artificial? Básicamente por la infertilidad. Me voy a pasar esto rápido. Hoy en día se considera, la OMS, de que 1 de cada 6 personas tiene infertilidad. O sea, cada vez hay más personas con infertilidad en todo el mundo. En todos los lugares del mundo hay casos de infertilidad. Hay terapias eficaces, pero no todos acceden a ellas. Puede ser por causa del varón o la mujer. La principal causa que se cita es la edad de la mujer, porque a medida que pasan los años, la mujer tiene menos posibilidad de lograr el embarazo. ¿Sí? Fíjense, cuando la mujer tiene entre 20 y 24 años, tiene un 36% de lograr embarazo en un ciclo determinado. Pero cuando tiene ya más de 45, tiene un 1% de quedarse embarazada en un ciclo determinado. Y las mujeres retrasan el embarazo por muchísimas causas, situación laboral, de estudio, por no encontrar una pareja, etc. Las causas de infertilidad son múltiples, hay causas que afectan tanto a la mujer como al varón, esto me lo paso rápido porque no tengo tiempo. Hay algunas causas que afectan solamente a la mujer, como la enfermedad pélvica, de las cuales la principal es la endometriosis, y hay patología ovárica, secuelas de anticonceptivos, patología en la cavidad uterina, patología tubárica, patología en el cuello del útero, etc. Y hay causas que son solamente masculinas, como el varicocele, orquitis, criptorquidia, traumatismos, calor excesivo, anabólicos, drogas, obstrucciones, etc. Entonces, en el caso de la infertilidad, la reproducción artificial da, digamos, una respuesta a la infertilidad, pero sin tratarla, sin curarla. En cambio, hay diferentes alternativas que dan una respuesta tratando o curando. Las mujeres a veces, solamente sabiendo un método de reconocimiento de la fertilidad, ya sea Billings, temperatura basal, sintotérmico, modelo Creighton, etc., solamente teniendo relaciones el día fértil ya logran el embarazo después de 1 o más años de infertilidad. Y además está, por ejemplo, la naprotecnología, que recopila todas las
disciplinas vinculadas con la procreación, el automonitoreo de la fertilidad mediante el modelo Creighton, protocolos diagnósticos y terapéuticos de medicación, intervenciones quirúrgicas, etc. Y tiene tasas de nacidos vivos muy superiores a los de la reproducción artificial y una tasa mínima de embarazos múltiples que es altísima con la reproducción artificial. También hay otros abordajes de la medicina y la cirugía restaurativa, además de la naprotecnología, que también son eficaces. Y después está la adopción, en que una pareja adopta a un niño y acoge y de esa manera forman la familia. La naprotecnología es tecnología diagnóstica y terapéutica al servicio de la procreación natural. Es una medicina integral restaurativa que propone tratamientos clínicos, también intervenciones quirúrgicas, acá estamos en una cirugía videolaparoscópica, y busca las causas de la infertilidad, ¿sí? Busca las causas de la infertilidad. Y una vez que se hace esa evaluación minuciosa, se encuentran las causas, entonces se tratan las causas, para que después la pareja pueda lograr el embarazo en forma natural. Dentro del estudio, evaluar el moco cervical es muy importante. El doctor Hilgers describió también muchas anomalías en las planillas, que son muchas anomalías hormonales que se pueden detectar, ya sea una fase lútea, pospico inestable, sangrados premenstruales, sangrados amarronados después de la menstruación. Y hay todo un protocolo de estudios diagnósticos, tanto para la mujer, que se estudia el útero, las trompas, los ovarios, toda la parte hormonal, como también estudios diagnósticos para el varón, toda la parte hormonal, cosas específicas como espermograma, cultivos, después ecografías, etc. Y después se proponen los tratamientos dependiendo de las causas. Los tratamientos pueden ser a través de cirugía videolaparoscópica, a veces es hormonal, distintos tipos de hormonas, y otros, ¿sí? Ya sea tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, estimulación con FSH-RH y después hacer ecografía seriada transvaginal, HCG, histeroscopía, etc. También la naprotecnología ofrece tratamientos para el varón, distintos tipos de tratamientos para el varón. Y la naprotecnología considera al niño no como un trofeo, no como algo que se consigue a base de esfuerzo, de voluntad y de pagar una y otra vez, no tampoco como un derecho, porque los padres no tienen un derecho sobre otro ser humano, sino lo consideramos como un don, como un regalo, ¿sí? La vida es un don y todos tenemos el mismo valor como personas y estamos llamados a ser felices y a hacer el bien. Acá les presento a mi equipo de trabajo de iCare Fertility Care Services 2005. Estamos las 2 médicas consultoras en naprotecnología, ginecólogas, y 6 instructoras del modelo Creighton. Este año cumplimos 10 años y en estos 10 años hemos tenido 360 embarazos como fruto del trabajo conjunto del modelo Creighton y la naprotecnología, 120 embarazos solo con el modelo Creighton y 240 embarazos con modelo Creighton más naprotecnología. Hemos tenido ya 263 nacidos vivos, de los cuales, simpáticamente, 138 son varones y 125 mujeres. No sabemos por qué, más varones que nenas, porque la probabilidad, como dije al principio, es igual. Y hemos tenido también, lamentablemente, 77 abortos espontáneos, ¿sí? En los cuales nosotros acompañamos a los padres en todo el duelo perinatal por esas pérdidas y estamos estudiando cómo prevenir esa cantidad de abortos espontáneos. Y actualmente hay todavía 24 embarazos en curso. Y después de hacer el tratamiento de naprotecnología, por ejemplo, un tratamiento quirúrgico de endometriosis, hay un montón de parejas que han logrado un segundo embarazo o un tercer embarazo ya sin modelo Creighton, sin naprotecnología, sin ningún tratamiento, porque ya se curaron. Y hemos tenido 50 nuevos embarazos sin nuevo tratamiento, de los cuales
39 nacieron, 22 varones y 17 nenas, 3 están en curso y 8 fueron pérdidas gestacionales. Así que bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias. Agradecemos su intervención, doctora. Y Gracias. por el tema tiempo, siempre nos presionamos un poquito, pero como vamos a abrir el espacio de preguntas, lo que haya quedado sin abordar lo podrá aclarar ahora en la Ok. porque sí tenemos preguntas. Sí, ok, perfecto. Me encanta que haya preguntas. Sí, la primera pregunta, ¿qué criterios bioéticos permiten afirmar que el embrión humano debe ser considerado un ser humano con dignidad desde el momento de la concepción? Bueno, como decía hoy los expositores previos, ¿no es cierto? O sea, simplemente si es un ser humano vivo, es persona y hay que respetarlo. Así de simple. Todos los criterios bioéticos, todos los principios bioéticos. Si es una bioética personalista, con ser un ser vivo humano, ya está. Por supuesto que si yo tengo una bioética utilitarista o cualquier tipo de otro enfoque, voy a considerar que eso es una cosita que puedo usar. ¿Sí? Pero en una bioética personalista, que considera a cada ser humano una persona, entonces con ser un ser humano ya está. Es digno de ser respetado como tal. ¿En la reproducción artificial puede existir menos probabilidades de desarrollar futuras enfermedades o malformaciones? ¿Se escogen los mejores gametos? En la reproducción artificial, en realidad, no se escogen los mejores gametos, ¿sí? O sea, sí hay un tipo de selección de los espermatozoides y de los óvulos, entre todos los que se sacan. Por ejemplo, si los óvulos son inmaduros, entonces no se usan, o si los espermatozoides están muy mal formados, no se usan. Pero en la fecundación natural es el cuello del útero, ¿sí? Es el moco cervical que está en el cuello del útero, el que filtra a los espermatozoides para que solamente entren al útero de la mujer los espermatozoides normales. Yo suelo decir algo que es gracioso, pero que es real. Si logro ir al cielo, una de las cosas que le voy a preguntar a Dios es ¿por qué semejante malgasto de espermatozoides? Porque dentro del semen se considera que un semen es normal si el 4% de espermatozoides tiene una forma normal. O sea que normalmente el 96% de los espermatozoides son anormales. Eso es lo normal. Entonces, es el cuello del útero que tiene moco cervical y que el moco cervical tiene canales y que los canales solamente pueden ingresar a esos canales, los espermatozoides normales, los que filtran y seleccionan a los mejores espermatozoides para que solamente los mejores entren. Y tienen que entrar solitos. Ellos solitos tienen que entrar. Los que son anormales no entran. El mejor proceso de selección de óvulos y de espermatozoides es el normal. Cada ciclo, muchos óvulos empiezan a crecer, pero solamente uno ovula, solamente el mejor ovula. Y en una eyaculación dentro de la vagina de la mujer, millones de espermatozoides son depositados. O sea, cada ml, 1 mililitro de semen, tiene 20 millones de espermatozoides como mínimo, entre 20 y 100 millones de espermatozoides. Y en una eyaculación se pueden depositar entre 1 y 5 mililitros. ¿Sí? O sea que podemos tener hasta 500 millones de espermatozoides en un acto conyugal. Y el cuello del útero es el que selecciona que entren solamente los mejores. En la reproducción asistiva, ¿sí?, no se les permite que los mejores ganen, sino que alguien con su ojo decide, bueno, este óvulo y este espermatozoide y los voy a unir, no tengo ni idea cómo son los cromosomas. Pero después de que ya está el embrión vivo, se le sacan células, se estudian, y si esa bebé tiene alguna alteración cromosómica, simplemente se le pone un cartel no transferible y se lo tira. O se lo deja congelado, in secula seculorum, ¿sí? Entonces, no es que
a través de las técnicas, ¿sí?, se prevenga las alteraciones cromosómicas. Simplemente se mata antes de transferirlos a los que tienen alteraciones cromosómicas. Muy bien, doctora. ¿De qué manera la reproducción artificial y la naprotecnología difieren en la forma de respetar al ser humano vivo, engendrado, y de cuidar la salud de la madre, especialmente cuando su deseo de ser madre la impulsa a asumir riesgos? Bueno, entonces es 100% diferente, no tiene ni un punto de similitud, ¿no es cierto?, en la forma de ver al ser humano entre las técnicas de reproducción artificial y la naprotecnología o otros métodos de medicina restaurativa, ¿sí? En la fecundación in vitro lo que se hace es, hay una pareja que no está logrando embarazarse, le saco óvulos espermatozoides a un embrión, se lo transfiero, si vive, vive, si no vive, no vive, formo 14 embriones, 15 embriones, 8 embriones, 4 embriones, los que logren sobrevivir hasta el tercer día, bueno, los que sobrevivan, que de 14 a veces sobreviven 3, entonces, de entre esos que sobrevivan, transfiero o no transfiero o congelo, y si congelo, cuando descongelo, los que están vivos los transfiero, y transfiero 1, 2 o 3 con la esperanza de que si transfiero 3, por lo menos uno sobreviva. O sea que al hacer la transferencia, yo ya estoy con la ilusión, con la esperanza de que 2 mueran y de que solo uno se agarre. Es tremendo lo que ocurre. Mueren millones de embriones en el proceso y se le trata al embrión como una cosa que se forma, se congela, se descongela, se analiza, se clasifica. Como decía hoy el doctor en relación a la esclavitud. Ahora nos parece abominable la esclavitud, pero ahora tenemos millones de personas congeladas en congeladores. Es mucho peor que la esclavitud antigua, mucho peor. Pero, digamos, no hacemos nada o hacemos muy poco, ¿sí? A diferencia de todo eso, que conlleva también unos costos altísimos, ¿sí?, unos costos altísimos, como decía también el doctor, o sea, no es tanto por cuestiones ideológicas por las cuales los médicos hacen fecundación in vitro, sino porque es muy redituable, te hace ganar miles de millones de dólares. A diferencia de eso, la naprotecnología y las otras técnicas de medicina restaurativa, nosotros consideramos a cada persona, varón y mujer, en su totalidad y analizamos todo. ¿Cómo está del hígado, de la tiroides, del útero, de las trompas, de los ovarios, del cerebro? ¿Qué problema tiene? Si tiene un problema clínico, le damos el tratamiento clínico. Si tiene un problema quirúrgico, tratamiento quirúrgico. Si tiene un problema nutricional, tratamiento nutricional con una nutricionista. Si tiene un problema psíquico, tratamiento con una psicóloga. Si tiene un problema psiquiátrico, tratamiento con una psiquiátrica. O sea, cada cosa en particular, de cada persona en particular, buscamos un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, la primera diferencia es la consideración de la madre y del padre, no como sujetos, digamos, a los cuales yo les voy a vender una técnica y voy a conseguir un lucro, sino como personas, ¿sí?, sufrientes, con un gran deseo de tener un hijo, ¿no es cierto?, a las cuales me voy a poner al servicio de ellos para poder ayudarlos a tener un diagnóstico y ofrecerles los tratamientos para que, si Dios quiere, una vez que superaron todos los problemas, puedan lograr el embarazo. Hay muchas parejas que no logran tampoco el embarazo, pero nuestra tasa de logro de embarazo y nuestra tasa de nacido vivo en casa es muy superior a las técnicas de reproducción artificial. Esta pregunta nos llama a la reflexión, no solo a usted, doctora, sino a todos. Dice, dada la alta tasa de eficacia en nacidos vivos de la naprotecnología frente a la fecundación in vitro,
¿Por qué no se habla o se acude más a la NAPRO? ¿Ve posible que la NAPRO un día sea más usada que la fecundación in vitro? Sí, totalmente. O sea, la NAPRO es poco conocida porque es más nueva. Es más nueva. En el 2004, el doctor Hilgers publicó su libro de tratamientos de protocolos de naprotecnología, tanto diagnóstico como terapéutico, y realmente es un paso adelante, por encima, mucho mejor que la fecundación in vitro y la inseminación intracitoplasmática de gametas, ¿sí? Y es costo cero prácticamente. O sea, ¿qué tienen que pagar los padres? Tienen que aprender el proceso de modelo Creighton, que digamos, se paga una clase, no una cosa médica, una clase para aprender a conocer mi cuerpo, los vías marcadores de mi fertilidad, que tiene un costo mínimo. Y después lo que hacemos es tratamientos médicos para patologías. Si tiene un problema de tiroides, le trato la tiroides. Si tiene un problema de prolactina, le trato la prolactina. Si tiene un mioma, se lo saco. Si tiene endometriosis, se lo saco. Pero eso mismo hay que hacer aunque una mujer no quiera un embarazo. O sea, si una mujer tiene un problema de tiroides, de prolactina, de mioma, o sea, aunque no quiera embarazarse, se debería tratar eso. O sea, no es un tratamiento de fertilidad, no es una técnica de fertilidad. La naprotecnología es tecnología diagnóstica y terapéutica para que la madre y el padre estén sanos y si Dios les da el don del hijo, puedan tener una procreación natural. Nada de natural, pro de procreación. Tecnología diagnóstica y terapéutica para lograr la procreación natural. Cada vez más están habiendo más practitioners, que son las instructoras que enseñan el modelo Creighton, más médicos consultores, que somos los que hacemos después los tratamientos, aplicamos los protocolos diagnósticos y terapéuticos, pero hay limitantes, ¿sí? Ese limitante, en primer lugar, es que el curso para médico consultor solamente se hace en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, y solamente es en inglés, ¿sí? Es un curso que hoy por hoy solamente se puede hacer personas que sean angloparlantes. No hay en otro idioma, no hay en otro lugar, y es caro. Segunda limitación es que para hacer el curso, para ser médico consultor en naprotecnología, se firma un código de ética de acuerdo a una bioética personalista. Si yo no firmo previamente un compromiso de respetar la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y de respetar la fisiología de la mujer en el ámbito reproductivo, de tal manera de no darle anticonceptivos, no ponerle DIU, no ligarle trompas, etcétera, ¿sí? Yo no puedo ser médico consultor en naprotecnología, ¿sí? Entonces, primero tengo que firmar el código de ética y después puedo hacer el curso. Entonces, esas son dos limitantes grandes. Y la tercera limitante es que poca gente lo conoce y para eso, gracias a Dios, estamos en estos ámbitos dando a conocer y espero que de acá muchos quieran después formarse tanto en modelo Creighton como en naprotecnología. Y sí, espero que así como la esclavitud se abolió 100%, espero y ruego a Dios que la fecundación in vitro también se haga una abolición total en los próximos años. Una pregunta más, doctora. Gracias. Dada que la naprotecnología implica un método de abstenerse de tener relación sexual en los días fértiles, ¿cree que es necesario que la pareja tenga una vida espiritual o fe religiosa para acudir a la naprotecnología? Es decir, ¿implica un cambio de vida sexual en la pareja? Bueno, acá hay algo que yo creo que tenemos que tener en claro. Ni en el modelo Creighton, ni en ningún método de planificación familiar natural hay abstinencia sexual. Simplemente hay selección libre de qué días voy a tener relaciones sexuales con mi marido. Si yo tengo el proyecto vital con mi marido de no tener hijos por ahora o nunca más,
Entonces, elijo tener relaciones sexuales los días infértiles. Y si yo tengo el proyecto vital con mi marido de formar una familia y tener hijos, elijo tener relaciones sexuales los días fértiles. No hay abstinencia sexual, hay selección de días, ¿sí? Así como en cualquier cosa, o sea, si yo tengo en un menú, ayer nos fuimos a un lugar fantástico y había un menú fantástico, pero venían y te decían, a ver, ¿usted qué quiere comer? ¿Camarones o chancho? Cerdo. Bueno, podés comer los dos platos principales, o este o el otro. O sea, la vida misma es una continua selección libre. Esta tarde tenemos seminarios monográficos. No puedo ir a las 4 o a los 5. Tengo que seleccionar este o el otro. Y hay un gran engaño también en relación a los métodos anticonceptivos artificiales. Hay gente que piensa que si una mujer toma una pastilla anticonceptiva, entonces va a tener relaciones sexuales mañana, tarde y noche todos los días del mes, porque no se va a tener que preocupar de quedarse embarazada. Eso es una mentira gigante. Primero, no hay tiempo para eso. Segundo, hoy en día la gente estudia, trabaja, está cansada. Muchas veces la gente tiene pocas relaciones sexuales por cansancio. Y además, los métodos anticonceptivos hormonales disminuyen muchísimo la libido en la mujer, de tal manera que no quiere tener tantas relaciones sexuales, no le apetece. Y además produce dolor de cabeza y un montón de otras cosas que tampoco permiten que sea la vida pepa, digamos, ¿no? Bueno. Otros métodos, como por ejemplo el DIU. Tenés un hilo que atraviesa desde el útero hasta la vagina. La vagina está al lado de la uretra y del ano. Todo el tiempo hay infecciones. Las mujeres que tienen el DIU todo el tiempo están con flujo. Entonces se van, consultan, cultivo, bacteria, tratamiento con óvulo 10 días. 10 días no puede tener relaciones. Estás unos días bien, nuevamente picazón, ardor, flujo. Te vas, te haces un cultivo, hongo. Tenés que hacer el tratamiento con óvulo 7 días, no podés tener relaciones. Es una mentira. Con los métodos de planificación familiar natural, ¿sí?, se pueden tener más días para seleccionar, para tener contacto genital, para relaciones conyugales, que con cualquier otro método, ¿sí? No es verdad que las parejas que usan un método de planificación familiar natural tengan menos relaciones sexuales que los que usan métodos anticonceptivos. Perdón, y la segunda parte de la pregunta, si hace falta un cambio de vida. Sí, por supuesto que hace falta un cambio de vida, ¿sí? Porque si yo fumo y quiero un hijo, entonces tengo que dejar de fumar. Si yo duermo 5 horas al día porque el resto del día trabajo, y voy a tener que dejar algo y empezar a dormir más, ¿sí? Si yo como cualquier chatarra y estoy con sobrepeso, voy a tener que dejar de comer la chatarra y comer sano. O sea, sí o sí implica cambios de vida. Doctora, quedan más preguntas, pero por tema tiempo Sí. Vamos a hacer el cierre. Sí. Para este cierre quiero apropiarme de una frase muy bonita que la escuché hoy de usted, que dice: la vida es un don. Sí. Entonces, con esta frase nos quedamos para nosotros como personal de la salud, estudiantes que se están formando para ser personal de la salud. Debemos irnos con esta frase: defender la vida desde su concepción, defender la vida, luchar por la vida y hacer. No podemos quedarnos quietos, tenemos que hacer. Tenemos que transmitir todo esto que aprendimos hoy con estas conferencias tan magistrales, transmitirlas a nuestros familiares, al vecino, pero hacer eco de lo bueno. Entonces, agradecerle, doctora. Fue una conferencia magistral, una conferencia hermosa. Gracias. Y tenerla por acá más tiempo para que el tiempo no sea el que nos afecte su conferencia. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos tanto a la moderadora como a la ponente de esta conferencia. Muchas gracias por todo ese conocimiento.